Vamos con la clase entonces. Estábamos hablando del MOSFET. Voy a volver al principio para, para que esta clase tenga continuidad. Entonces este capítulo es de transistores de efecto de campo, de metal óxido semiconductor, o sea, de MOSFET. Y al final hablamos un poco de otros transistores de efecto de campo. Pero esta es de MOSFET de enriquecimiento en particular. Entonces hablamos de que el MOSFET es una especie de, y se pueden dibujar MOSFET muy chicos, ¿cierto? Es una especie de válvula para la corriente. Si es que uno aplica un voltaje aquí en compuerta, recuerden que hay tres terminales, compuerta, fuente y dren. Si uno aplica un voltaje en compuerta, se atraen portadores de carga justo debajo de la compuerta y crean un canal o un puente entre estas dos regiones. Por lo tanto, el voltaje de compuerta controla la conducción entre los otros dos terminales. Eso es. Entonces, como una válvula, que los terrícolas en Chile llaman llave. Entonces, se abre la llave y se deja pasar agua, o se cierra la llave y se impide el paso de agua. En electrónica hablamos un poco distinto, hablamos de al abrir la válvula o al abrir el switch, ahí abrir el switch es no dejar pasar corriente, cerrar el switch es dejar pasar corriente, entonces tengan cuidado con eso, la notación está al revés. Y bueno, entonces el MOSFET es una especie de válvula, pero tiene una característica bien curiosa, que en algún momento la corriente satura, y por eso le llaman región de saturación, que yo dije que iba a hablar de región activa y no de región de saturación. Y cuando la corriente satura, el MOSFET se comporta como una fuente de corriente controlada por voltaje. Entonces el MOSFET tiene tres regiones de operación. Región de corte, en que no deja pasar corriente. Región de triodo, en que sí deja pasar corriente con una resistencia muy chica. Y región activa, en que el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por voltaje. Y con eso ustedes pueden hacer amplificadores. Entonces, en analógico usamos el transistor en región activa, en digitales usamos el transistor entre corte y triodo. Ok, hablamos de que el MOSFET puede ser un capacitor, y hablamos de qué es lo que ocurre cuando no aplicamos voltaje con puerta, hay una región de agotamiento que impide el paso de carga. Y luego, cuando aplicamos un voltaje en la compuerta, que en realidad no es un voltaje en la compuerta sola, es un voltaje entre, porque los voltajes se miden de forma diferencial, ¿cierto? Entonces el voltaje en realidad va entre compuerta y canal, pero mejor hablar de entre compuerta y fuente, después vamos a tratar de entender por qué. Entonces el voltaje que importa es el voltaje entre compuerta y fuente. Entonces aquí hay voltaje VGS, este va a ser VGS. Entonces si aquí hay VG, justo aquí hay VS y la diferencia entre estos dos es VGS. ¿Todos de acuerdo? Voy a tratar de apuntar esto un poco distinto para que, a ver, probemos ahí. ¿Aló? Sí, ahí creo que está un poco mejor. Entonces, ahí está VG, ahí está VS. Vamos a bajarlo incluso otro poco. Entonces tenemos VG aquí, VS aquí, y esa diferencia entre VG y VS produce un campo eléctrico. Justo aquí, recuerden que este es un óxido aislante, por aquí no puede pasar carga. Entonces este óxido está impidiendo que pase carga en esa dirección. Se produce un campo eléctrico que atrae electrones, justo aquí debajito. Y esos electrones forman esto amarillo, que está aquí, que es el canal. Y ese canal permite la conducción de corriente. Luego, si aumentamos PDS, va a circular corriente aquí, y esa corriente va a ser dependiente de VGS. O sea, el voltaje VGS que yo aplique aquí me va a definir qué corriente puede pasar por ahí. O sea, mientras mayor es VGS, más electrones se atraen aquí, más profundo, más ancho es el canal, y por lo tanto menor es la resistencia. Luego si aplicamos un VDS muy grande, cuando VDS es muy grande, entonces tenemos VGS aquí, y aplicamos un VDS lo suficientemente grande, a ver,
Si yo aplico VGS aquí, en este nodo voy a tener VG. Entonces en todos estos puntos voy a tener VG. Aquí voy a tener VS. Y aquí voy a tener VD. Si VDS es positivo, ¿cuál es mayor, VD o VS? VD es mayor. Entonces este voltaje es mayor que VS. Si VD es mayor que VS, ¿qué voltaje es mayor, VGS o VGD? VGS es mayor, ¿cierto? VGS tiene que ser mayor que VGD porque D está más arriba que S. Entonces, y como dijimos que, bueno, el canal es resistivo, entonces el voltaje entre S y D crece de manera lineal a lo largo del canal. ¿De acuerdo? Crece de manera lineal entre VS y VD. Y habíamos dicho que el exceso de VG menos VS sobre el voltaje de umbral es el que crea el canal. Entonces aquí VGS es grande. Este voltaje es grande, por lo tanto hay un canal grande. Aquí VGD es más chico, por lo tanto el canal se hace más chico. Ven que esta parte amarilla se achica a medida que uno se acerca al dren. Entonces al achicarse esa parte significa que el canal se hace un poquito más angosto. Y si hacemos crecer VDS aún más, el canal se estrangula en este punto y la corriente deja de crecer. No es que la corriente deje de existir, la corriente llega hasta ese punto máximo, porque a medida que crece VDS, crece la corriente, ¿cierto? VDS creciente hace que la corriente crezca. Pero cuando se estrangula el canal, la corriente deja de crecer, se satura. Y ahí entramos en la región de saturación, que yo le llamo región activa. Entonces esta región es tríodo y esta otra región es activa. Y en región activa, la corriente pasa a ser función de VGS menos VT al cuadrado. Y VGS menos VT dijimos que era el voltaje de sobreexcitación o voltaje de overdrive por sobre el VT. El VT es un voltaje de umbral característico del MOSFET. Y entonces vemos que la corriente es proporcional a VOV al cuadrado. Esta es la ecuación de ley cuadrática, que se llama. ¿Y por qué se llama ley cuadrática? Porque tiene un 2 ahí arriba. Vamos a derivar esa ecuación. Es súper importante que sepan que esta ecuación ya no es muy válida. No porque los MOSFET no la sigan, sino que porque los MOSFET se han achicado tanto que aparecen un montón de otros efectos que modifican esta ecuación. Originalmente esta ecuación sí modelaba muy bien los MOSFETs, ahora ya no. Sin embargo, en este curso vamos a usar solo esta ecuación. En el curso que viene, los niñitos grandes van a ver que esta ecuación ya no se aplica y van a confiar en esta ecuación sabiendo de quién viene, que viene de esta ecuación. ¿Tienes duda? Esta, no sé, es el problema de cuando yo entrego lámina. O sea, esto está... ya me acuerdo, porque yo les pasé esta parte aquí, y esta parte en realidad venía después, venía aquí, pero se las pasé antes. Entonces, esto que ocurre cuando esta curva se curva, esta recta se curva y se convierte en plana, eso ocurre para VDS mayor o igual que VGS menos VT. El asunto es que cuando yo hice esta lámina pensé en hacerla para triodo, pero después me di cuenta que era mejor pasar región activa al tiro. Entonces, por eso la di vuelta. Entonces, cuando VDS es mayor o igual que VGS menos VT, que es VOV, ¿cierto? Ahí estamos en región activa. Esto va a quedar claro después, no es necesario que anoten eso. Entonces, con VDS creciente llega un momento en el que la corriente deja de crecer, se satura y ahí pasamos a región activa. Entonces el MOSFET en región de triodo funciona como una resistencia controlada por voltaje. ¿De qué valor? Ya lo vamos a calcular. Y en región activa funciona como una fuente de corriente controlada por voltaje. Y estas son las dos ecuaciones del MOSFET. Entonces esta es para región de triodo y esta es para región activa. Estas dos vale la pena saberlas. Yo me las sé de memoria. No me sé muchas ecuaciones, pero estas dos son de las pocas que me sé. A ver, ¿cuál será esta resistencia? Bueno, lo que hay que hacer en esta resistencia, para determinar esta resistencia, es calcular
la pendiente, ¿cierto? La pendiente de esta curva. Y 1 partido por la pendiente es la resistencia. Pero aquí va a tener una resistencia, aquí va a tener otra, aquí va a tener otra. Entonces, ¿cuál es la que usamos? Generalmente, cuando uno usa el transistor en esta región de triodo, es para usarlo como switch, ¿cierto? Y si lo usamos como switch, nosotros esperamos que BD y BS sean parecidos o alejados. Si el transistor está usándose como un switch. Muy parecidos. O sea, porque estamos cortos. Aquí tenemos BD y BS. Y al cerrar el switch, queremos que BD y BS sean el mismo. ¿De acuerdo? Al cerrar el switch. Entonces, si cerramos el switch, queremos que BDS sea súper chico. Entonces podemos calcular la resistencia ahí, cuando BDS es chico. Cuando BDS es chico, esta ecuación se aproxima a mu COX W partido por L por VOB por BDS. Y esa parte es tan chica, que el BDS cuadrado es tan chico que se omite. Por lo tanto, de aquí podemos calcular RDS, que se define como VDS partido por I sub D, o sea, esa es la impedancia del transistor cuando opera como switch cerrado, y eso es, paso este para allá, paso ese, 1 partido por mu COX W partido por L, VOB. Y esa ecuación me da la resistencia del MOSFET cuando está en región de triodo. Y esa resistencia es válida aquí. No es válida hasta el final, pero como usamos el transistor como switch, queremos que BD y BS sean muy cercanos, por lo tanto es relativamente buena esa ecuación. Ya. Hay 3 supuestos en el modelo. Vamos a calcular estas ecuaciones, porque estas todavía no las hemos calculado, ¿cierto? Entonces hay 3 supuestos detrás del modelo. Un supuesto es que la corriente es controlada por la concentración de carga móvil en el canal, y esa es una buena aproximación. O sea, esta aproximación lo que dice es que la corriente es proporcional a la carga móvil debajo del canal. Y esa carga móvil es proporcional al voltaje de overdrive, o al VG menos el voltaje en este punto, menos VT. Hay un supuesto de canal gradual, que el canal crece de manera gradual, y ese es un supuesto bastante bueno. Y hay otro supuesto que dice que la velocidad de los portadores es proporcional al campo lateral, y este es un supuesto que vimos para los diodos también. En los transistores, dado que los campos eléctricos son tan grandes, esto ya no se cumple, esto ya no es tan verdad. Sin embargo, para este modelo vamos a asumir que es verdad. Y uno ve estos transistores, son realmente chicos, o sea, para verlos hay que verlos con microscopio, porque son enanos. Entonces están los que hacen rocket science y tiran un cohete al espacio, y esa es potencia, ¿cierto? Y mucha potencia se consume en eso. Se consume energía, en realidad la potencia es lo que permite que suba, pero al final es energía lo que están consumiendo. Y un estruendo, y sube al espacio el cohete y la cuestión. Y ese cohete sube al espacio gracias a transistores que son chiquititos. Y uno piensa en los transistores que son tan chiquitos, son uy, qué chiquititos los transistores. El problema es que uno no piensa los campos eléctricos que hay dentro de un transistor, que son bestiales, son unas cuestiones pero enormes. O sea, pobre transistor, que lo han sometido a campos eléctricos de megavolts por metro, una cuestión impresionante. Son 1.000.000 de volts en un metro, ¿se imaginan? Eso es mucho, ¿no? 1.000.000 de volts en un metro, un tremendo campo eléctrico. Es como poner una fuente con 1.000.000 de volts aquí. Ese campo eléctrico, ese mismo campo eléctrico, achíquenlo. Ya. Yo achico, digamos que lo achico a 1 milímetro, a la milésima parte. Estoy hablando de 1 kilovolt por milímetro. Mismo campo eléctrico. O 1 volt por micrómetro. Además puede haber un volt aquí, ¿o no? Y esto generalmente es mucho más chico que 1 micrómetro. O sea, estamos hablando de campos eléctricos monstruosos dentro del chip. ¿Ok? Así que la próxima vez que miren un transistor y digan, ¡ay, qué chiquitito! Imagínense lo que está pasando ahí adentro, que es una tormenta eléctrica monumental. Oye, esto de estar con la voz rara me produce gallito. Agradezco que no se rían de mí. Pero mi voz se parece más a la de Sheldon Cooper con esto. Es terrible. Oye, pero ya. Entonces
Entonces, vamos a tomar estos dos supuestos y con eso vamos a tratar de derivar esta relación, que es la relación del MOSFET. Denme un segundo. Esto está aquí. Sí. Entonces vamos a derivar esta relación. La carga. Esta vamos a llamarle un diferencial de carga aquí. A este, entonces esto le vamos a llamar X. X vale, ¿cuánto vale aquí X? ¿Cuánto vale aquí X? La longitud, L. Esta es la longitud del canal, ¿cierto? Ah, y este de acá era el ancho, ya. Entonces aquí vamos a hablar de un diferencial de carga. El canal tiene un diferencial de carga y vamos a tratar de modelar la corriente a partir de ese diferencial de carga. Entonces dQ, que es función de X, es menos COX W de X por VGS menos VT menos V de X. Ah, V de X es el V en este punto. V de X. Ya, entonces, ¿cómo sacamos esto? A ver, lo sacamos de esta forma. COX, voy a hacerlo acá, es EOX, epsilon OX partido por TOX, donde epsilon OX es epsilon 0 por epsilon del óxido relativo, partido por TOX. TOX es este espesor. Entonces, ¿qué será COX? Si es epsilon partido por T, es como una capacitancia por unidad de área. O sea, yo tengo que multiplicar COX por un área para que me dé la capacitancia que hay debajo de la compuerta. ¿Están todos de acuerdo? O sea, COX, si yo multiplico COX por el área de la compuerta, yo tengo la capacitancia total debajo de la compuerta. Entonces, para tener la capacitancia, que hay justo debajo de aquí, tengo que calcular la capacitancia de una lonja de compuerta. Y esa lonja de compuerta tiene superficie W hacia allá y dx hacia acá. Entonces ahí está W dx. Entonces esto es la capacitancia. C es un DC en realidad. Es un delta capacitancia debajo de la compuerta, en esa zona. Entonces aquí decimos Q o dQ igual DC por V. Esa es la típica ecuación para carga. Q igual C por V, pero esta está en su modo diferencial. dQ es DC por V. ¿Y qué V el que nos interesa? El voltaje aguantado por el capacitor. El voltaje aguantado por el capacitor es el voltaje en exceso sobre el voltaje de umbral. Entonces estamos restando el voltaje de umbral y lo que nos queda es VGS, que es el voltaje aquí, menos V de X, que es cuánto está subiendo ese voltaje a lo largo del canal. Perfecto. El campo va a ser menos de V de X a dx, y los electrones se mueven hacia la derecha con una velocidad de x a dt, partido por dt. Entonces la velocidad de los electrones es de x a dt, es menos mu por, este es mu n, porque el material es tipo n, el material una vez que se invierte es tipo n, por el campo eléctrico de x, y eso es, pero el campo ya es negativo, entonces menos por menos más, nos da más mu n por dB a dx. Entonces vamos a reemplazar para calcular finalmente la corriente, porque yo sé que la corriente es el movimiento de carga, o sea, es como cuánta carga se movió en el tiempo de Q a dt. Ya, perfecto. Entonces yo puedo llegar a la corriente. Y es de Q a dt, ¿cierto? Menos I sub d, porque la corriente va en esta dirección, si los electrones se mueven para allá, es la corriente, que es de Q a dt, que es lo mismo que de Q a dx por dx a dt. Y dx a dt lo tenemos de aquí. Ahí está dx a dt. Y de Q a dx lo podemos calcular de allá arriba. Entonces, juntando ambas, no es muy difícil llegar a que, voy a saltarme algunos pasos,
no es muy difícil llegar a que I sub d por dx es mu cox, mu n cox, w por dgs menos b dx menos bt por db dx. Y luego eso hay que integrarlo. Hay que integrarlo sobre toda esta longitud del canal, entre 0 y L. Y al integrar esto entre 0 y L, nos da que I sub d es mu n cox w partido por L por vgs menos bt, vds, menos vds cuadrado medios. Esto de aquí era VOB. Y a este mu cox le llaman, y siempre se me olvida esto, Kn'. Yo no uso mucho esta notación, yo no uso Kn', pero se los comento porque ustedes van a ver otros libros donde se habla mucho de Kn'. Que hay algunos que definen Kn' como un medio mu x, mu cox, y yo nunca me acuerdo si es un medio o no, entonces prefiero usar la ecuación completa, mu cox w partido por L por todo lo que viene ahí. Y esto entonces es la ecuación para el transistor cuando está en región de triodo, es decir, con VDS pequeño. Kn' es un parámetro que se llama parámetro de transconductancia del proceso y está en amper partido por volt cuadrado. Esto de aquí es adimensional y esto está en volt cuadrado, por lo tanto ID está en amper. Mu n típico del orden de 580 centímetros cuadrados partido por voltaje segundo. Esto es para NMOS. Para transistores PMOS es más o menos entre la mitad y la cuarta o quinta parte. Mu P, entonces, es 5 veces más chico. En los libros hablan de 2 veces, pero en realidad cualquier número entre 2 y 5 más o menos. Lo que tienen que saber es que mu P es harto más chico que mu N, lo cual significa que para el mismo transistor, para la misma forma de transistor y los mismos voltajes, las corrientes de los transistores PMOS son más chicas que las corrientes de los transistores NMOS. O equivalentemente, yo puedo agrandar W del transistor PMOS, o sea, hacerlo más ancho para que la corriente sea equivalente. Entonces mu P es más chico que mu N. TOX es el espesor del óxido, depende de la tecnología. A medida que la tecnología se hace cada vez más avanzada, los transistores se van achicando en todas las medidas. El espesor de óxido ya dejó de achicarse mucho y llegó a algunos angstrom, algunas pocas decenas de angstrom, pero es realmente chico. En 180 nanómetros, en un transistor de 180 nanómetros, TOX es del orden de 4 nanómetros. Para que tengan una idea, si L es 180, TOX es 4. Eso da una idea de la dimensión. Y el espesor de la compuerta puede ser 1 micrómetro para arriba, o sea, esto en realidad es mucho más alto, pero no lo estamos dibujando así. Entonces, del orden de 4 nanómetros y aún más chico. 4 nanómetros, ¿cuántos angstrom son? 40 angstrom, ¿cierto? O sea, actualmente estamos llegando a pocas decenas de angstrom en este espesor. Ok, COX, ya dije lo que era, y esto es del orden de 5 femtofarad por micrómetro cuadrado. O sea, por cada micrómetro cuadrado de transistor, yo tengo una capacitancia de 5 femtofarad, que parece algo bastante chico. Ok, sigamos. Entonces, yo les comenté este asunto que se produce cuando VDS crece tanto, que el voltaje del canal aquí sube tanto, que VGD se parece a VT y el canal se estrangula. Y cuando eso ocurre, la corriente deja de crecer. Sigue existiendo, pero deja de crecer. Como que los electrones van aquí, y si esto se empieza a achicar, los electrones tienen que ir más rápido, ¿o no?
O sea, aquí los electrones van despacito y si el canal se empieza a estrechar, los electrones tienen que ir más rápido y como que ahí pasan súper rápido. Eso es lo que ocurre, ¿de acuerdo? No es que dejen de pasar, porque si vienen electrones por atrás, los electrones tienen que seguir pasando por alguna parte, entonces los electrones pasan rápidamente por ahí. Ok, que son ordenaditos los electrones, son mucho más civilizados que muchos de los simios que están manejando en las calles. Tengo un tema con el tráfico también. Sí, ¿se acuerdan? Tengo un tema con el lenguaje, tengo un tema con el tráfico. ¿Cómo me aguanta mi señora? Yo encuentro increíble. Bueno, a propósito del lenguaje, hay una que me gusta mucho, que es Inglaterra. Inglaterra me gusta mucho. Estas cosas nadie más se da cuenta, yo nomás me doy cuenta, es terrible. Eh, y lo peor es que no lo cuento mucho, debería contarlo más. Inglaterra me da risa porque viene de England. Land es como tierra, entonces tierra o Inglandia, pero Inglaterra. In- como redunda, Inglaterralandia, ¿no? Ya entendieron la idea, ¿cierto? Pero bueno, tengo un tema con el lenguaje, ya lo he dicho. Ok, ¿ah? Sigue pasando, sigue pasando. Igual que antes, el área disminuye. La sección transversal aquí disminuye. Entonces, si el área es muy chica, la velocidad de los electrones tiene que ser muy grande. No, no puede ser más fuerte porque es la misma, la corriente que pasa aquí es la misma que la que pasa aquí, porque no se está acumulando carga. Entonces, la corriente es la misma. Significa que la corriente ya no puede crecer más. Entonces, la corriente queda fija, independientemente del voltaje entre dren y fuente. Entonces, cuando eso ocurre exactamente para el voltaje efectivo a lo largo del canal, que eso es VDS, se iguala a VGS menos VT. Entonces, el punto de estrangulamiento ocurre exactamente aquí, en VDS igual VGS menos VT. Cuando VDS igual VGS menos VT, pasamos a región activa. Ah, y si yo reemplazo VDS igual VGS menos VT, aquí queda VGS menos VT cuadrado menos VGS menos VT cuadrado medios. Entonces la ecuación resultante es I sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Y esa es la ecuación para región activa, válida para VDS mayor o igual que VGS menos VT. Entonces vamos a resumir esto. Tenemos tres regiones de operación. Corte, que es cuando no hay corriente. Eso de ahí es corte. Y ocurre cuando VGS es menor o igual que VT. Da lo mismo cuánto es VDS. Luego tenemos siguiente región, tríodo, que ocurre cuando VDS es menor que VGS menos VT. VDS menor que VGS menos VT y VGS menos VT es positivo. O dicho de otra forma, VGS mayor que VT. Cuando eso ocurre, el transistor se comporta como una resistencia controlada por VGS. Y la ecuación es I sub D igual mu n COX W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medios. En cambio, cuando VGS es mayor que VT, o sea, el transistor no está apagado, no está en corte, y VDS es mayor que VGS menos VT, estamos en región activa, que algunos llaman saturación. Y en esa región, el transistor se comporta como I sub D constante independientemente de VDS. Ah, en las rectas de carga esto era una fuente de corriente que es controlada por VGS. VGS 0 o VGS igual VT aquí, VGS un poco más grande, VGS más grande, VGS más grande. Ah, perfecto. Entonces cuando VGS crece, yo me voy cambiando a la curva de más arriba. Para un VGS constante.
Sí, por eso, para VGS constante tengo una de estas curvas. Y ahí la corriente no puede subir más con VDS. Pero si yo me cambio a un VGS más alto, caigo en otra curva, donde también, cuando llego a un VDS igual VGS menos VT, la corriente no puede seguir subiendo más. Y queda fija ahí. ¿Te fijas? No sube más. Después me cambio a un VGS más alto, y ahí la corriente se saturó. Ahí llegué a región activa. Ah, y el punto exacto en el que yo paso a región activa, VGS menos VT igual VDS, sigue una parábola. Entonces, hagámoslo bien. Esta es una parábola. Ahí pasa a región activa. Ahora, ahí paso a región activa. Ahí paso a región activa. Ahí paso a región activa. ¿De acuerdo? O sea, el punto de intersección entre región activa y triodo es una parábola. Ok, entonces este es el resumen del modelo. Puta, pensé que el anterior era el resumen. Entonces tenemos corte aquí. ¿Ah? ¿Sí? No entendí bien por qué el corte se produce justo en el VGS menos VT. Eso es porque cuando VDS vale VGS menos VT, entonces cuando VDS, o sea, este voltaje VDS vale igual a VGS menos VT, significa que si yo aquí tengo VG y aquí tengo VS, VGS menos VT es tan grande que me produce este canal con este ancho. Si yo hace VGS, este es el exceso, este es el overdrive. O sea, el canal yo sé que tiene esta profundidad, por decirlo así. ¿De acuerdo? A medida que subo hasta acá, el voltaje efectivo aquí es más chico. ¿Cuánto más chico? VDS volts más chico. Ah, pero espérate, VDS era VGS menos VT. Ajá, cero. O sea, el voltaje efectivo aquí que me crea un canal es cero. No hay canal. El canal se achica tanto que los electrones pasan soplados nomás. Entonces ese es el punto de cambio entre región activa aquí arriba y región de triodo aquí abajo. Oye, si hay algo, siempre que uno empieza así todos se callan, si hay algo que vale la pena entender muy bien cuando uno va a diseñar un circuito con un dispositivo, es cuál es la curva que modela ese dispositivo. Entonces, esta es la curva del transistor. Esta es la curva del transistor de efecto de campo. Así se ve. Esta es corriente, este es VDS y VGS. ¿Dónde está VGS? No está VGS. Ah, es que I sub D depende de dos cosas, de VDS y de VGS. Graficamos en función de VDS y de VGS, ¿dónde queda entonces? El nivel de la curva, ¿cierto? Entonces este es VGS más chico y este es VGS más grande. Entonces eso cambia con VGS. De hecho con VGS menos VT cuadrado, pero... Ok, entonces en región activa I sub D es un medio mu COX W partido por L por VOV cuadrado. Y luego aquí tenemos, este gráfico es distinto, este no es una curva del transistor, esto simplemente me dice cuál es la región. Entonces cuando yo tengo VGS menor que VT, estoy en corte, toda esta región es corte. 3433 le vamos a llamar subumbral, pero diseñamos circuitos en subumbral. Luego, si estamos con VGS mayor que VT, hay dos opciones, ¿cierto? Opción 1, VDS mayor que VGS menos VT, en cuyo caso estamos en región activa, donde el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por VGS. Y sub D igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si en cambio VGS es mayor que VT, o sea, está encendido, pero VDS es más chico que VGS menos VT, estamos en región triodo, donde I sub D igual mu COX W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medios. Ya, y aquí I sub D, ¿cuánto vale I sub D en corte? 0, listo. Ya. Ahí está. Perfecto, ya entendimos el bicho.
Es un bicho bien extraño, bien no lineal, pero ya lo entendimos. Entonces ahora usemos este bicho. Oye, ¿qué tan exacto el modelo? La verdad es que no es bien exacto para transistores muy cortitos. Digamos que este modelo anda relativamente bien hasta 500 nanómetros. De ahí para abajo no funciona mucho. Pero lo vamos a usar en este curso porque funciona bien para transistores largos. Entonces, ¿qué es CMOS? Habíamos visto que era MOS complementario. Entonces tenemos el NMOS aquí y tenemos otro que es PMOS. Y chuta, ¿vamos a derivar las mismas ecuaciones para el PMOS? No, porque se comporta exactamente igual que el NMOS, exactamente igual. Con la única diferencia que a todo hay que ponerle valor absoluto delante. Está sonando mucho esto, quiero ver qué. Ok. Entonces, el MOSFET de canal P se construye sobre un sustrato de canal N, así como el MOSFET de canal N, o el NMOS, se construye sobre un sustrato de canal P. Vamos a callar esta cosa. Ya. Entonces, el NMOS se construye sobre este sustrato de tipo P, P sub. Entonces, esta es una región N+, esta es otra región N+. Si el NMOS se construye sobre un sustrato tipo P, el PMOS se construye sobre un sustrato tipo N. Entonces, esto de aquí es un pozo, esto gris, es un N-well, o pozo N. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, sobre este sustrato tipo N, se construye una región P+, otra región P+. Y ahí tenemos un PMOS. Entonces el PMOS funciona igual que el NMOS, pero todo al revés. El símbolo es al revés, aquí se muestra la flechita para el otro lado, o si uno no dibuja flechita, uno dibuja una burbuja. Y esa burbuja significa que es un PMOS. Este es el símbolo que yo más uso para el PMOS, este que está aquí. Y también uso harto este símbolo, que es el que usé en esta figura. Estas figuras son mías. Oye, recuérdenmelo del X-Circuit. Hay gente que quiere esta biblioteca y a mí se me olvida subirla. Así que si alguien me lo recuerda y hago el tiempo, la subo. Ya, entonces esto es... Ah, perfecto. Entonces si VGS tiene que ser mayor que VT en un NMOS, en un PMOS, tenemos que VGS con valor absoluto tiene que ser mayor que VT con valor absoluto. O sea, VT es negativo. Ok. Entonces VGS es negativo, VT es negativo. VDS también es negativo. Entonces, la otra importante es, en un NMOS, VDS tiene que ser mayor que VGS menos VT para que el NMOS esté en activa. El PMOS, para que esté en activa, tiene que ocurrir que VDS en módulo sea mayor que VGS módulo menos VT módulo para que esté en activa. Y VGS en módulo menor que, perdón, esto es VDS, en módulo menor que VGS menos VT módulo para que esté en triodo. Entonces, chuta, los PMOS funcionan todo al revés. Entonces, una forma fácil que yo veo para no enredarme con esto, porque es súper fácil enredarse, es la siguiente. Los NMOS funcionan en torno al riel inferior. Por ejemplo, tierra. Si esto es tierra, mido el VGS con respecto a tierra, y ese VGS con respecto a tierra va a hacer que la corriente entre D y S aumente. Esto es en un NMOS. En un PMOS es lo mismo, pero todo está al revés. Entonces, si yo me cambio de riel, va a andar bien. Entonces, todo es con respecto a VDD. Y ahí pongo mi PMOS, donde los terminales no son así, sino que son al revés. Este de aquí, el que está más cerca del riel es fuente. Muy bien. Se dieron vuelta porque el que está más cerca del riel es fuente. Y aquí tengo VG. Este VG es positivo, pero el riel es más positivo que VG.
Entonces es esta diferencia, así como aquí era esta diferencia, desde el riel hasta VG, aquí también es esta diferencia desde el riel hasta VG, pero esa diferencia es negativa. Entonces VGS es negativo. Y si aumento esta diferencia entre el riel y VG, o sea, si hago VG más chico, la corriente aumenta. VG más chico, la corriente aumenta. Aquí VG más grande, la corriente aumenta porque estoy aumentando la diferencia entre VG y el riel. Aquí también estoy aumentando la diferencia entre VG y el riel. Y la ecuación, palpemos, es I sub D igual dos casos. El caso de triodo es mu P COX, mismo COX que antes, W partido por L por módulo VGS menos módulo VT por VDS módulo menos VDS cuadrado medios. Con módulo, sin módulo, da lo mismo. Y para región activa, esto es triodo, y activa, tenemos mu P COX W partido por L por VGS módulo menos VT módulo cuadrado. Y esa diferencia es VOV. Ah, pero no, VOV no será VGS menos VT sin módulo y VOV es negativo, da lo mismo. VOV no tiene una definición tan precisa, entonces tampoco lo mismo. Eso con los PEMOS. Chuta, ya vimos el modelo. Ahora viene una idea de perfeccionar el modelo de gran señal. Conductancia de salida. ¿Cómo será esto? A ver, ¿cómo es una fuente de corriente ideal? Es una fuente de corriente ideal y las curvas ID, V, ¿cómo son? ID igual constante independientemente del voltaje. Si yo esta fuente de corriente ideal la desidealizo, o sea, la convierto en un Norton con R distinto de infinito, esa es una fuente real, ¿cierto? Y esa fuente real tiene una pendiente aquí. Si esta fuente está entregando potencia, entonces la pendiente va a ser así. ¿Todos de acuerdo, no? Esto lo vimos antes, o sea, ya lo vimos antes de la I1 incluso. Entonces, el efecto de esta resistencia es inclinarme esta curva, o más bien la resistencia hace que esta curva no sea perfectamente plana. Lo mismo pasa en los transistores. Hay una especie de resistencia a la salida, que ocurre porque cuando yo aumento mucho VDS, si VDS crece mucho, VDS crece mucho, este canal se hace más corto. De hecho, la región de estrangulamiento aquí se alarga. Y si la región de estrangulamiento se alarga, el efecto neto es que el L efectivo se achica. Y si el efectivo se achica en la ecuación para el MOSFET, la corriente crece. Entonces igual crece un poquito la corriente en región activa. No es que sea totalmente plana. Crece un poquito en función de VDS. Y ese efecto se llama efecto Early. Se usa re poco actualmente porque estos modelos no son muy buenos, pero es importante que lo sepan y lo van a usar mucho ustedes. Y eso produce que I sub D en región activa sea un medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda VDS, donde lambda es un parámetro del efecto Early que está en 1 partido por volt, o volt a la menos 1. Y lambda es V sub A a la menos 1, donde V sub A, no tengo eso aquí, donde V sub A es el punto donde estas curvas se intersectan. Eso es menos V sub A. Entonces estas curvas se intersectan más o menos en el mismo punto. Ese punto se llama V sub A. Entonces esta es la ecuación, con 1 más lambda VDS. Yo muchas veces les voy a decir, omitan el efecto de conductancia finita de salida. Cuando les diga eso, ustedes cancelan esa parte. Asumen que lambda es 0. Generalmente lambda es
muy relevante, especialmente en transistores más chicos. Transistores muy chicos tienen tremendo lambda. Y estas curvas en transistores muy chicos, en vez de verse como una fuente controlada, se ven como cualquier cosa. No estoy exagerando, se ven horribles las curvas. Pero bueno, vamos a partir con transistores antiguos y después tal vez hagamos transistores más modernos. Bueno, y este lambda es proporcional a L, no, es proporcional a 1 partido por L. Lo que significa que si L se achica, o sea, si el transistor se hace más chico, lambda crece y el transistor es una peor fuente de corriente controlada. Hoy son raros estos bichos, estos transistores. Bueno, este es el modelo DESD. Hay modelos mucho más complicados. De hecho, les cuento algo. ¿Cuántos parámetros cuentan aquí? 1, 2, 3, 4. Este voltaje 5, 6. O sea, este modelo tiene 6 parámetros. Un modelo de SPICE que produce cálculos precisos tiene 400 parámetros. Eso es mucho. ¿Ustedes podrían hacer un cálculo a mano con un modelo que tiene 400 parámetros? SPICE puede. Dejémosle eso a SPICE, nosotros hacemos cálculos sencillos que podemos manejar y que entendemos bien. SPICE no tiene idea de lo que está haciendo, pero puede hacer cálculos muy precisos. Ok, entonces aparece esta resistencia de salida finita debida a este efecto. Y este en realidad se debe a un montón de cosas. Channel length modulation, drain induced barrier lowering o substrate current body effect. Tiene varias razones. ¿Sí? Ujú. Eso es para el PEMOS. Aquí me volví al NMOS. En el PEMOS tú le pones valor absoluto a todo. En general es súper difícil de modelar, pero el modelo más sencillo es que aparece este lambda y hay un RO que es... RO tiene la misma pendiente que... es como VA partido por I sub D. Entonces ese RO es como VA partido por I sub D. Ese es más o menos el efecto, como que aparece una resistencia en paralelo que tiene valor VA partido por I sub D, y eso queda expresado en esta ecuación. Ok, efecto del cuerpo. Chuta, hay más cosas aquí, no puede ser, modelo complicado. A ver, ¿de qué se trata el efecto del cuerpo? El efecto del cuerpo tiene que ver con lo siguiente. Hay un cuarto terminal en el transistor, y este terminal es el sustrato. Y este sustrato típicamente está en tierra, pero es posible que no siempre esté en tierra. Si este sustrato no está tirado a tierra, en un NMOS, ¿dónde estará tirado el sustrato en el caso del PEMOS? Si en el NMOS va a tierra, en el PEMOS va al voltaje de arriba. Perfecto, ¿cierto? Es todo dual. ¿Por qué yo tiro este sustrato a tierra? Yo tiro este sustrato a tierra para que la unión PN aquí quede polarizada de forma inversa. Y si este voltaje pudiera ser negativo, entonces tiro este más negativo todavía. El sustrato siempre va al voltaje más negativo del circuito para asegurarnos que todas las uniones queden polarizadas de forma inversa y no haya corrientes parásitas ahí. Lo mismo aquí. El sustrato lo tiro al voltaje más positivo, VDD, para que este que es N y este que es P, o este que es P, que hacen diodos parásitos, estén todos polarizados de forma inversa. O sea, el N del diodo va al voltaje alto para que estos diodos así no conduzcan y la conducción solo ocurra por donde queremos que conduzca. ¿De acuerdo? Sin embargo, hay circuitos, por ejemplo, si yo apilo dos transistores, dos transistores, esto es mucho. Este puede tener el voltaje de cuerpo en tierra, pero este otro, que tiene su voltaje de cuerpo atado a tierra,
porque en un NMOS de ciertos procesos, cuando no hay twin well, todos los transistores tienen el mismo sustrato. Eso se ve con más detalle en 3433. Aquí existe un VB igual 0, pero un VS mayor que 0. Entonces aparece un VSB distinto de 0. Y cuando VSB es distinto de 0, cambia el modelo. A ver, ¿qué es lo que cambia? Cuando VSB es distinto de 0, aparece un VT, es el voltaje de umbral del transistor, es VT0, que es el voltaje de umbral cuando VSB igual 0. Más gamma, que es un parámetro del efecto del cuerpo, por raíz de 2 phi sub f más VSB menos raíz de 2 phi sub f. Phi sub f es un parámetro que... 2 phi sub f es como 0,6 volts. Y es un parámetro para modelar el efecto del cuerpo. ¿Qué es lo que quiero que sepan de esta lámina? Es que VT crece cuando VSB crece. Y quiero que sepan esta ecuación, o que al menos la anoten en el formulario que están haciendo, que van a entregarme el lunes. Perfecto, entonces cuando VSB crece, entonces VT crece. En 3433 entenderemos mejor por qué eso ocurre. ¿Sí? ¿Esos son phi sub f? Phi sub F, 2 phi F. Y eso vale 0,6 volts, es un potencial. La raíz de 2 phi sub F, sí. No, perdón, no, 2 phi sub F vale 0,6 volts. La raíz vale raíz de eso. Ya. Es raro eso, ¿eh? Es súper raro, pero es que este también está en raíz de volt. Oye, hay cosas más raras todavía, por ejemplo, y tu pregunta es muy buena, por ejemplo, la densidad espectral de potencia del ruido típicamente la expresamos como potencia, pero cuando la llevamos a voltaje nos queda en V cuadrado por raíz de Hertz. ¿Cuál es la abstracción de raíz de Hertz? Ninguna, es una cuestión matemática nomás, pero esa sí que es rara, pues, raíz de Hertz, ya. Efectos de la temperatura. Oye, yo sé que están cabreados del modelo, yo también, pero aguántenme un poquito más. Ya vamos a ir a los amplificadores y ahí todo se vuelve mucho mejor. En general, modelar todos los efectos de la temperatura no es fácil, pero ocurre lo siguiente, al subir la temperatura, la movilidad, mu, disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque los electrones están todos moviéndose mucho más, entonces chocan más. Y si los electrones chocan más, se mueven, se desplazan más lento. Entonces la movilidad disminuye. Pero el voltaje de umbral decrece a razón de un par de milivolts por grado Celsius. O sea, el coeficiente de temperatura del voltaje de umbral de VT tiene un coeficiente de temperatura del orden de menos 2 milivolts por grado Celsius. Entonces el efecto neto es que se reduce la corriente. O sea, si la temperatura crece, entonces la corriente decrece. Oye, ¿qué pasa en transistores de potencia que se calientan mucho cuando están conduciendo? Si tengo un transistor de potencia muy grande y la temperatura crece, esta corriente va a decrecer, y si la corriente decrece, la disipación de potencia decrece, y si la disipación de potencia decrece, la temperatura baja y se estabiliza. Entonces es como un sistema de autoestabilización de corriente, ¿eh? Esto es en contraposición a otro tipo de transistores que vamos a ver en el capítulo 5, ahora estamos en el 4, que hacen todo lo contrario. Cuando la temperatura crece, la corriente crece. Y si la corriente crece, la temperatura crece. Y si la temperatura crece, la corriente crece y eventualmente explota. Y eso se llama escape térmico. Los MOSFETs no tienen escape térmico o thermal runaway. Ok, ruptura y protección de entrada. Esto es súper importante para quien maneja uno de estos transistores. Todos los transistores CMOS tienen, dijimos, un óxido de compuerta súper delgadito, lo cual significa que si yo acumulo mucha carga aquí, a través de un voltaje muy alto, es posible que esa carga perfore la compuerta
y haga que el transistor se destruya. Eso se llama ruptura de compuerta. Eso rompe el transistor. Y basta con algunos pocos milivolts para romper la compuerta, o incluso algunos cientos de volts, o algunas decenas para transistores muy, muy chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se rompe la compuerta, porque se acumula carga aquí, que finalmente, esto es como un capacitor, y ioniza la compuerta, y circula corriente, y esa corriente que circula en un impulso destruye la compuerta. ¿Eso si VGS es muy grande? Eso es si VGS o VGB es muy grande. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando yo camino en un día seco, con zapatos no muy buenos, de goma típicamente, sobre un suelo muy seco, por ejemplo, piso flotante, y luego de eso yo quedo cargado. Yo soy como un capacitor. ¿Han medido su capacitancia o no? ¿Han medido algo en ustedes, o no? Aparte de la altura, el peso. 10 megas. Depende del día, depende. Yo probablemente tengo un poco menos que eso. Yo medí una vez mi potencia. De ahí les cuento la historia. ¿Y por qué se ríen? Bueno, uno es como un capacitor de unos 20 picofarads. Y si uno camina, uno termina cargado con algunos, es poquita carga, 20 picos, pero son algunos megavolts. O ya, no mega, kilo. Pero ¿cuántos kilos? Pueden ser 10.000, 20.000, 40.000, 80.000 volts. Tanto, de tanto. La carga es muy poca, entonces después ustedes tocan tierra y se descargan, y eso duele a veces, pero, pero no pasa nada porque la carga acumulada es muy poca, porque Q igual C por V. V es muy grande, pero C es muy chico, entonces la carga es moderada. Sin embargo, esa carga aquí mata al transistor. Entonces, cuando uno toma un transistor de efecto de campo, un MOSFET, uno tiene que manejarlo con mucho cuidado. Existen circuitos de protección. Si aquí yo tengo un chip que es sensible a la estática, típicamente pongo en esta pata que entra el chip un diodo así, ABDD, y otro diodo así, a tierra. Esos diodos normalmente no conducen. Pero si por alguna razón yo al tocar este transistor elevo mucho este voltaje por sobre VDD, el diodo ahí sí conduce. ¿Lo vieron o no? Lo di vuelta así ya. Ese diodo sí conduce y evita que ese gran voltaje le llegue dentro del chip. Esos son diodos de protección. Ok, hablemos del MOSFET en pequeña señal en lo poco que nos queda de clase. Entonces el MOSFET tiene tres regiones de operación, ya vimos, activa, corte y triodo. Cuando se utiliza como conmutador, lo usamos en regiones de triodo y corte. Cuando lo utilizamos como amplificador, que es la parte que más nos interesa en este curso, el MOSFET es polarizado en un punto de operación en la región activa, con voltajes y corrientes bien definidos. Región activa. Ok, entonces yo tengo que definir muy bien esos voltajes y corrientes, o sea, tengo que establecerle un punto de operación súper bien definido. Pequeñas variaciones en torno a ese punto. Variaciones en torno a un punto de operación. ¿Esto a qué nos recuerda? Pequeña señal en torno a un punto. En el diodo hicimos lo mismo. Manejábamos pequeña señal en torno al punto de operación. Que eso era. Y teníamos que linealizar, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo. Aquí también hay que linealizar. Pequeñas variaciones representan las señales que el MOSFET procesa. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando polarizamos el MOSFET en torno a un punto de operación y cuáles son los cambios incrementales, ¿cierto?, respecto de ese punto de operación. O sea, vamos a tratar de calcular parámetros de pequeña señal para el MOSFET, cosa que en un circuito complicado yo tomo las corrientes, tomo los voltajes, calculo el parámetro de pequeña señal y luego reemplazo el MOSFET por su modelo de pequeña señal y resuelvo un ejercicio totalmente nuevo, el doble de diversión en un solo ejercicio. Entonces, como amplificador, por fin nuestro primer amplificador. Tenemos el voltaje de entrada, que vamos a decir que es un VI más un VI chiquitito, y tenemos un voltaje de salida. Esto de aquí es un Thevenin.
¿Cierto? Todos los N, ¿no? Esto de aquí es un Thevenin, una fuente con una resistencia en serie. Entonces, este Thevenin tiene esta curva, que llega hasta VDD aquí y llega hasta VDD partido por RL aquí. El MOSFET, si es que está, si es que se comporta de acuerdo a las ecuaciones que vimos recién, tiene esta curva celeste y nos polariza el transistor en un punto de operación Q, con un VO fijo y un I sub D fijo. Esa es la solución a esta ecuación. Si yo ahora muevo VGS, o sea, si yo le doy un V sub I chiquitito, voy a pasarme a la curva un poco más arriba o voy a pasarme a la curva un poco más abajo. O sea, si le doy un V sub I hacia arriba, el VO va a bajar un poco. Si le doy un V sub I hacia abajo, el VO va a subir un poco y voy a terminar con algo así a la salida. Y si yo le doy un V sub I chiquitito, más grande aún, estoy amplificando. Ajá, el momento, ajá, del día. Pensé que ya no iba a haber ninguno. Fue justo antes del recreo. Ya, dejémoslo aquí. Próxima clase vamos a calcular la ganancia de este circuito. Tal vez ustedes podrían hacerlo con lo que ya saben. ¿Lo preguntaré o no lo preguntaré en la I? Bueno, voy a ver qué pregunto. Oye, ya, voy a contarles del cálculo de mi potencia para que no queden con una sensación rara. Y una vez dije, ¿cuál será mi potencia? Y eso lo pensé cuando estaba en el metro. Entonces, antes de salir del metro, de la estación, yo ya había calculado mi potencia. Lo que hice fue subir la escalera rápidamente, lo más rápido que pude. Entonces aumenté mi H lo más rápido que pude. Entonces yo tenía una escalera H por mg me da, energía. ¿Cuánta energía yo subí en cuánto tiempo? Y así calculé mi potencia. Buena. Sí, y bueno, he hecho otros experimentos para calcular mi capacitancia y todo eso. Ya les puedo contar más de eso. Ya, tertulia en 10.